Hola, qué gusto poder compartir con ustedes, queridos amigos. Hey, tú, el que estás aquí mirando este video, no te vayas a ir, quédate. Hoy vamos a empezar a leer el libro del Éxodo. Recuerda que la meta es leernos toda la Biblia. Entonces hoy empezamos con el libro del Éxodo. Entonces, quizás para muchos es un poco aburrido, quizás para algunos no les gusta, pero lo que nos propusimos es leer toda la Biblia. Y la Biblia que vamos a leer es la Biblia de Jerusalén, entonces tiene algunos términos un poquito complicados de pronunciar, de entender, pero la gracia de Dios en la oración nos puede también ayudar. Así que bienvenidos a todos, que la gracia de Dios, del Espíritu Santo nos acompañe para poder continuar nosotros con este propósito tan bonito de la lectura de la Sagrada Escritura. Empezamos en el Éxodo capítulo 1. Bienvenidos a todos. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rumén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neptalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y se hacían muy fuertes y llenaban el país. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíen también con nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se marchen del país. Entonces les impusieron trabajos duros y capataces para oprimirlos. Y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecía, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre, los esclavizaron brutalmente. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas: una de ellas se llamaba Sifrá y la otra era Puá. Cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien. Si es niño, matadlo. Si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les habían mandado el rey de Egipto. Entonces, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se iban consolidando. Y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a toda su gente que arrojaran al río a todo niño recién nacido, pero dejasen con vida a las niñas. Capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo más, ni por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calefateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso sobre juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. En cierta ocasión la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que le recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó:
es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe al niño? Vete, le contestó a la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea. Tomó la mujer al niño, lo crió. Cuando creció el muchacho, se llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, pues pensó: del agua lo he sacado. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y al otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo de dos hebreos. Dijo entonces al culpable: ¿Por qué pegas a tu compañero? Él le respondió: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó: seguramente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Moisés huyó del faraón y se dirigió al país de Madián. Una vez allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua y llenar los abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó, las defendió y abrevó a su ganado. Ellas volvieron a casa de su padre Reuel, que les preguntó: ¿Por qué habéis vuelto hoy tan pronto? Respondieron: Un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores. Además nos ha sacado agua y ha abrevado al ganado. Preguntó entonces a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Cómo habéis dejado solo a ese hombre? Invitadlo a comer. Moisés aceptó a morar con aquel hombre que le dio a su hija Sephora. Ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues pensó: forastero soy en tierra extraña. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Capítulo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, trashumando con el rebaño por el desierto. Llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pues pensó Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Así que ponte en camino, y yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo,
los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: si cuando vaya a los israelitas y les diga: el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: esto dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: esto dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo os he visitado y me he dado cuenta de lo que os han hecho en Egipto. Así que he decidido sacaros de la aflicción de Egipto y llevaros al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, givitas, los jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te harán caso. Tú entonces irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido y ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, a no ser forzado por una mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y te heriré a Egipto, y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos, y entonces os dejará salir. Haré de este pueblo obtenga el favor de los egipcios, de modo que cuanto partáis no salgáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la dueña de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Moisés respondió: piensa que no me creerán ni me harán caso, pues dirán: ¿no se te apareció Yahvé? Entonces Yahvé le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, respondió él. Yahvé le dijo: tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser un cayado en su mano. Para que crean que se ha parecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Yahvé añadió: mete tu mano en el pecho. Metió él la mano en su pecho, y cuando la sacó estaba cubierta de lepra blanca como la nieve. Entonces le dijo: vuelve a meter la mano en el pecho. La volvió a meter, y cuando la sacó de nuevo estaba ya como el resto de su cuerpo. Así pues, si no te creen ni hacen caso al primer prodigio, creerán en el segundo. Y si tampoco creen en el segundo, y si tampoco creen en estos 2 prodigios, ni te hacen caso, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Moisés dijo a Yahvé: mira, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú conmigo, ya ves que soy torpe de boca y de lengua. Yahvé le respondió: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo soy Yahvé. ¿No soy yo Yahvé? Así pues vete, que yo estaré en tu boca y te indicaré lo que debes decir.
Él replicó, por favor, Señor, envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. Además, va a salir a tu encuentro y seguro que al verte se alegrará. Tú le hablarás y te pondrás las palabras en tu boca, yo estaré en tu boca y en la suya, y os indicaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Toma este cayado en tu mano, ponte con él, has de hacer los prodigios. Moisés regresó a casa de su suegro Jetro y le dijo, permíteme volver a donde mis hermanos de Egipto para ver si aún viven. Jetro respondió a Moisés, vete en paz. Yahvé dijo a Moisés en Madián, anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que te buscaban para matarte. Moisés tomó a su mujer y a su hijo, los montó en el asno y volvió al país de Egipto. Moisés tomó también el cayado de Dios en su mano, y Yahvé dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, harás delante del faraón todos los prodigios que te he concedido hacer, y yo endureceré su corazón para que no deje salir al pueblo. Dirás al faraón, esto dice Yahvé, mi hijo primogénito es Israel. Por eso te digo que dejes salir a mi hijo para que me des culto. Si te niegas a dejarlo salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Durante el viaje en el albergue, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. Tomó entonces Sephorá un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó las partes de Moisés diciendo, ¿eres mi esposo de sangre? Entonces Yahvé lo soltó. Ella había dicho, esposo de sangre por la circuncisión. Yahvé dijo a Aarón, vete al desierto y encuentra a Moisés. Él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todo lo que Yahvé le había dicho y encomendado y todos los prodigios que le había mandado hacer. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón refirió todas las palabras de Yahvé había dicho a Moisés y realizó los prodigios ante el pueblo. El pueblo creyó y al oír que Yahvé había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Capítulo 5. Después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron, esto dice Yahvé, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre la fiesta en honor en el desierto. Respondió el faraón, ¿quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso dejando salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que hagamos un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios, si no nos castigará con peste o espada. El rey de Egipto les replicó, Moisés y Aarón, ¿por qué queréis apartar al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras tareas. Y añadió el faraón, ahora que son más numerosos que los nativos del país, ¿queréis que interrumpan sus trabajos? Aquel día el faraón dio esta orden a los capataces y a los inspectores. No proveáis como hasta ahora de paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir nada. Son unos perezosos. Por eso andan diciendo que quieren ir a ofrecer sacrificios a su Dios. Abrumadlos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso a las palabras vanas. Salieron los capataces de los inspectores y les dijeron a la gente, esto dice el faraón, no os daré ya más paja, id vosotros mismos a recogerla donde podáis, pero que no disminuya en nada nuestra tarea.
La gente se dispersó por el país de Egipto para recoger la paja. Los capataces los apremiaban diciendo: terminad la tarea impuesta para cada día, como cuando se os proveía de paja, y castigaron también a los inspectores israelitas que habían sido nombrados por los capataces del faraón. Les dijeron: ¿por qué no habéis hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos? Entonces los inspectores israelitas fueron a quejarse al faraón y le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se provee de paja a tus siervos, sin embargo insisten en que hagamos ladrillos, y se castiga a tus siervos. El faraón respondió: holgazanes, más que holgazanes, por eso decís que queréis ir a ofrecer sacrificios a Yahvé. Ahora id a trabajar, y no os proveerá de paja, pero tendréis que entregar la misma cantidad de ladrillos. Los inspectores israelitas se vieron en un gran aprieto cuando les dijeron que no podían disminuir su producción diaria de ladrillos. Así que fueron corriendo al encuentro de Moisés y Aarón, que les estaban esperando a la salida del palacio del faraón, y les dijeron: que Yahvé os examine y os juzgue. ¿No habéis hecho odiosos al faraón, y a sus siervos habéis puesto la espada en sus manos para matarnos? Entonces Moisés se volvió a Yahvé y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a esta gente? ¿Por qué me has enviado? Desde que fui al faraón para hablar de él en tu nombre, está maltratando a esta gente y no hace nada por librarla. Yahvé respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Cuando sienta una mano férrea, los dejará partir, los expulsará de su país. Bueno, hemos terminado los primeros 5 capítulos del libro de El Éxodo. Entonces es una historia muy interesante. Aquí ya viene un personaje destacado y que va a partir en esta historia, que es Moisés, y vamos a ir descubriendo a través de la lectura, del aprendizaje de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia. Recuerden que es una lectura, no es una profundización en la Sagrada Escritura. Más adelante quizás podamos hacer clases de Sagrada Escritura. Los que quieran apuntarse, pues bienvenidos. Pero es importantísimo que vayamos encontrando esos detalles en el cual Dios va obrando en el camino de salvación, que va a conectarse luego con los evangelios, que son unos relatos muy preciosos y muy llenos de significado. Y aquí se van dando cuenta, nos vamos dando cuenta que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento tiene su correlación. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, no olviden comentarnos, no olviden animarnos, no olviden seguirnos, a suscribirse, y para que este reto podamos nosotros también terminarlo en el tiempo que Dios disponga también. Un gusto, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.